Y 7 de la mañana, 30 minutos, aquí en RCN Mundo. Juan Manuel, venimos haciendo un ejercicio de entrevistas con empresarios de distintas vertientes en el país. Recordemos que en los últimos días, por aquí en estos micrófonos, hemos hablado con Salomón Kalmanovich, con John Sudarsky, y hoy queremos darle la bienvenida y agradecerle que haya dedicado unos minutos con nosotros a Samuel Azud, empresario barranquillero, filántropo, fundador de Fútbol con Corazón. Bienvenido, don Samuel. Gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial a ese gran grupo de periodistas de RCN Radio. Quiero empezar el diálogo con usted comentando y releyendo uno de los últimos trinos que usted ha publicado en su cuenta de Twitter. Los precios de las cosas están subiendo, dice don Samuel Azud. Se aumentará la pobreza. Solamente trabajando unidos, gobierno, empresarios y academia, podremos apoyar efectivamente a aquellos que más sentirán los golpes de la economía. Y en ese sentido tenemos que hablar, don Samuel, del tema de la reforma tributaria y de cómo van los cambios y específicamente cómo ve usted los cambios que se están anunciando desde el gobierno de esta reforma tributaria que hace trámite en el Congreso. Pues me parece que la reforma pues tiene algunas cosas positivas, otras que no lo son en la manera de verla, y ya se ha discutido mucho, se está discutiendo en el Congreso, se está como racionalizando la reforma y finalmente esperamos que pues podamos tener finalmente una reforma que no desincentive la inversión. O sea, básicamente la preocupación que tengo yo es que para lograr los objetivos sociales y económicos del gobierno es importante que se trabaje de forma armoniosa con los diferentes sectores del país. Recordemos que Colombia tiene una economía pequeña para su población. Hoy en día la economía colombiana, si no me equivoco, el Producto Interno Bruto alrededor de 300 billones de dólares. Y eso para una población como la colombiana representa algo así de $5.500, $6.000 per cápita, y es sumamente bajo. Necesitamos mayor inversión y eso se logra con confianza de los inversionistas. Y a veces me preocupa cuando el gobierno no asume una actitud que conduzca a una relación alineada, coordinada, amplia, mancomunada con el sector privado, porque es el sector privado el que genera la inversión y es la inversión la que se requiere para reducir los niveles de pobreza que hoy tenemos. En ese sentido, y para entender aún más el argumento suyo, don Samuel, ¿usted cree que esta reforma tributaria puede ahuyentar la confianza de los inversionistas, por ejemplo, de los inversionistas internacionales? Sí, creo que hay algunos elementos de la reforma que son contraproducentes, porque recuerda que nosotros no vivimos en un mundo aislado, tenemos competencia de otros países. Cuando las diferentes empresas van a invertir, tienen diferentes opciones de geografía donde invertir, y algunas de las cosas que consideran es la carga tributaria. Si la carga tributaria es excesiva en relación a otros países, es muy posible que la inversión se distraiga y se vaya para otros territorios. Recuerda que los inversionistas, ¿qué quieren? Los inversionistas quieren reglas económicas claras, consistentes. Los inversionistas, ¿qué quieren? Derecho de propiedad, quieren facilidad para hacer negocios, quieren un ambiente que conduzca a la creación de empresas, quiere una tributación justa, quiere unos gobiernos limpios y transparentes. Cuando estas condiciones se dan, entonces los inversionistas se animan. Cuando los inversionistas tienen confianza, entonces llegan los recursos, se genera el empleo, y ahí entonces el gobierno puede hacer un trabajo redistributivo para reducir los niveles de desigualdad que son muy altos en Colombia. Entonces, la preocupación mía está alrededor de que no vayamos a presionar demasiado al sector privado, de manera que vayamos a aumentar la inversión privada, que es fundamental para los objetivos económicos y sociales que tiene Colombia. Siendo muy concreto, ¿cuáles cree usted que son esas normas que están en el proyecto de reforma tributaria que pueden espantar a los inversionistas? Es decir, ¿qué cree usted que piensan ellos, los inversionistas extranjeros, cuando leen el proyecto con determinados artículos? Dicen, esto no, porque nos suben a tanto y es mejor irse al Perú o irse al Brasil o irse a Estados Unidos. ¿Cuáles en concreto serían esas normas? Por ejemplo, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es muy impopular,
Son muy pocos países que tienen este impuesto y puede generar bastante desconfianza por el lado de los inversionistas, porque los otros países no tienen ese impuesto. Luego, hay otros impuestos que van en cascada, ¿no? Está el impuesto de renta, el impuesto de los dividendos. Yo estoy de acuerdo que hay impuesto de dividendos, impuesto de rentas, pero cuando uno suma la cantidad de impuestos, las deducciones que se permiten y no, tenemos que estar seguros que no vayamos a estar muy por encima de los países con quienes competimos para tener inversión. Me parece que el más difícil de todos para digerir es el impuesto al patrimonio. Don Samuel, en el ejercicio que hemos venido haciendo acá, escuchando voces realmente distintas, variadas, las que no están en la agenda de todos los días de los medios de comunicación, hace pocos días el señor Salomón Kalmanovitz, economista muy respetado, que poco habla en radio por lo menos, criticaba duramente el gabinete del presidente Petro, incluso proponía cambiarlo, y criticaba de manera específica a la ministra de Minas, Irene Vélez, porque algunos de sus anuncios han generado precisamente toda esta incertidumbre en materia económica. Queremos preguntarle lo mismo. ¿Usted cómo ve actualmente el gabinete? ¿Es idóneo? ¿Cree que los ministros lo están haciendo bien o mal de cara a esa generación de confianza que ha pronunciado usted, que ha recordado usted en esta entrevista? Pues realmente a mí sí me preocupa que el gobierno no sea claro en materia de la exploración de hidrocarburos, porque si bien es cierto que tenemos que trabajar en fuentes alternativas de energía, no es menos cierto que la economía colombiana hoy en día depende de los hidrocarburos, porque son una parte muy importante de nuestra exportación. Entonces me parece descabellado, me parece poco acertado que digamos que no vamos a entregar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, porque eso puede generar un problema de confianza. Nuevamente le digo a los inversionistas que van a ver cómo Colombia mejora sus ingresos fiscales a raíz de esa medida, mejora sus indicadores económicos, y entonces la economía se puede afectar, y eso también es perjudicial para atraer nuevos negocios. Entonces, en el caso del Ministerio de Minas, sí me parece que la transición hacia las energías limpias debe hacerse, pero es algo que va a tomar mucho tiempo y no se puede hacer en un solo gobierno. Me parece que debemos continuar haciendo exploraciones en el futuro hasta tanto no hagamos un relevo en nuestro portafolio de exportaciones, donde podamos efectivamente reemplazar las divisas que genera el país con exportaciones en otros rubros. Si se hace este tipo de decisiones de manera reactiva y de paso unilateral, sin hacerlo junto con otros países, pues primero no vamos a hacer ninguna mejora en la calidad del medio ambiente, porque Colombia, si bien exporta petróleo y gas, pues son muchos otros países los que están emitiendo gases ofensivos al medio ambiente, y entonces no vamos a solucionar el problema del medio ambiente, y sí vamos a tener unos problemas fiscales y de balance de pagos que afectan la economía, y entonces nos va a ser mucho más difícil superar los problemas sociales que hoy en día tenemos, que son muy grandes. Don Samuel, ¿a usted le parece bueno o malo el gabinete ministerial actual de cara a enfrentar la crisis que estamos viviendo? No conozco a todos los ministros, ni he estado viendo las declaraciones de todos. Me parece que hay algunos ministros que son muy buenos. Me gusta, por ejemplo, el ministro de Educación, el doctor Gaviria. Me parece que es una persona de un gran perfil profesional y puede hacer mucho por mejorar la educación del país. Pero también tenemos el caso del Ministerio de Energía y Minas, que está haciendo declaraciones, en mi opinión, desacertadas. Entonces no podemos como generalizar, y no podría hablar de cada uno de ellos porque no tengo suficientes elementos de juicio, pero supongo que hay algunos que están a la altura del compromiso y la responsabilidad, y otros que tal vez no pasan el examen.
Don Samuel Azud, ¿qué tanto le preocupa el tema del incremento del precio del dólar? Me preocupa muchísimo, porque cuando aumenta el precio del dólar, entonces, por definición, la depreciación de la moneda es inflacionaria. Y ya sabemos que de todos los males económicos, la inflación de precios es probablemente el peor. Quiere decir que la inflación lo que genera es pobreza. Y eso es justamente lo que tenemos que atacar en Colombia. Entonces, así, a mí sí me parece que la depreciación que hemos tenido en los últimos meses, donde el dólar pasó de 3.700 pesos casi a 5.000 desde el mes de junio para acá, realmente preocupa muchísimo por esto mismo, porque genera inflación y también cuando los indicadores no son estables, esto no ayuda tampoco a crear un ambiente favorable a la inversión. Lo que quiero decir es que no podemos desconocer la importancia del sector privado. Es el sector privado que es el que genera la riqueza en el modelo nuestro. Nosotros tenemos un modelo que nos enseñaron de chicos, que es que el sector privado genera la riqueza, el sector público hace un trabajo de redistribución y el sector ciudadano hace algo de llenar algunos vacíos. Pero el sector privado es el que genera la riqueza. El sector privado es el que genera los empleos. El sector privado es el que genera los impuestos. La fuerza de la innovación, de las ideas, de los inventos, del progreso, viene del sector privado. Y tampoco es menor la inversión social del sector privado. Entonces, por eso me parece que cuando se concierta con el sector privado las políticas económicas, nos va a permitir que haya mucha confianza, que el sector privado invierta en el país, que traigamos muchos más inversionistas, muchas más empresas, generemos más empleo, generemos mayor actividad económica, y ahí sí podemos hacer un trabajo redistributivo para que esa mayor actividad económica le llegue a las personas que tienen menos recursos. Pero necesitamos crear la riqueza, que el punto central que yo quiero dar como este mensaje es que tenemos que crecer la economía. La economía colombiana es muy pequeña y si no crecemos la economía, no tenemos riqueza para distribuir. Por eso es importante cuidar la inversión privada. Samuel Azud, empresario barranquillero, filántropo, fundador de Fútbol con Corazón. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Buen día. Con mucho gusto. Gracias a ustedes y hasta siempre. Hay noticias a toda hora, pero en RCN Mundo están las que usted necesita.